Saludos, estimados estudiantes y futuros ingenieros. Soy el profesor Francisco Barrera García y en este video, que lleva por título Forma exponencial, potencia y raíz enésima de un número complejo, trataremos lo siguiente. Iniciaremos dando la definición de potencia enésima y raíz enésima de un número complejo, manejado esto en forma exponencial. Posteriormente realizaremos un ejercicio en donde aplicaremos estas operaciones a determinados números complejos y cerraremos este video con un ejercicio en donde manejemos radios negativos, ángulos negativos para un número complejo dado en su forma exponencial. Bien, vamos a iniciar este video con la definición correspondiente. Bien, tenemos dos operaciones, que es la potenciación y la radicación de números complejos dados en su forma exponencial. La primera operación es la potenciación. La potencia enésima de z la sustituimos y quedaría re a la teta i elevado a la n. Según la definición nos dice que elevemos el radio a dicha potencia enésima y e queda elevado a n veces el ángulo teta. Multiplicamos n por el valor del ángulo. Y esta es la definición de la potencia enésima de un número complejo. A saber entonces es la potencia enésima del radio e elevado a n veces el ángulo. En cuanto a la radicación, tenemos que la raíz enésima de un número complejo z es igual a la raíz enésima del radio y e elevado a teta más k veces 2pi entre n, siendo teta el ángulo del complejo dado y n el índice del radical. Este ángulo está siempre multiplicado por i. Esta k va a ir variando desde 0, dice aquí, 1, 2, hasta n-1. Esta posibilidad de variación de los valores de k es lo que me va a permitir obtener tantas raíces como indica el índice del radical. K va a variar desde 0 hasta n-1. Bien, aplicaremos estas definiciones en el siguiente ejercicio. Aquí lo tenemos, es el ejercicio 3.11 y nos dan dos números complejos, z1 y z2. z1 dice este es igual a 3e elevado a la 7pi sextos de i. Y z2 es igual a 32e elevado a la 2pi tercios de i. Y nos piden obtener en el inciso A z1 a la cuarta y en el inciso B la raíz quinta de z2. Muy bien, hagamos estos dos incisos. En el inciso A nos piden elevar z1 a la cuarta. z1 es este número, aquí lo sustituimos, este es este, elevado a la cuarta potencia. Según la definición dice eleva el radio a dicha potencia, 3 a la cuarta, es esto, y e elévalo a n veces el ángulo, siendo n la potencia. Como en este caso es potencia cuarta, entonces es 4 veces el ángulo, este que está aquí, 4 veces. Bien, ya aquí tenemos el desarrollo de la operación. Vamos a aplicar la potencia cuarta de 3, pues resulta 0,81 y 4 veces 7 pi sextos, 4 por 7, 28. 28 pi sextos de i. Y este ya es el resultado de la potencia enésima. Lo único que tenemos que cuidar es ver si el ángulo que obtuvimos se excede o no de una o más vueltas. Como estamos hablando de sextos, entonces una vuelta completa es 2pi. ¿Cuántos sextos serían 2pi? Pues 12. 12 sextos equivale a 2pi. 12 sextos de pi equivale a 2pi.
¿Cuántos sextos tenemos? Pues no son 12, son 28. Incluso no es una vuelta lo que excede, serían 2, porque tendríamos en lugar de 12, 24. 24 sextos equivale a 2 vueltas completas. Si a este ángulo yo le resto 24 sextos, ¿qué me queda? 4 sextos de pi, este ángulo de aquí. Este ángulo y este ángulo es exactamente el mismo y lo único que se hizo fue restar 2 vueltas completas, que en términos de sextos son 24 sextos. Por eso obtuvimos el 4 de acá. 28 menos 24 es 4. Bien, este ángulo pues todavía puede ser simplificado porque los dos números, el 4 y el 6, son pares. Podemos sacar mitad y entonces tendríamos el radio, se mantiene 81, sacamos mitad de 4 es 2 y mitad de 6 es 3. El resultado entonces de z1 a la cuarta es 81e elevado a la 2 pi tercios de i. Y ya hemos encontrado el resultado de la operación. Aquí lo que tenemos que tener mucho cuidado cuando multipliquemos la potencia con el ángulo es que el ángulo que resulte debemos fijarnos si excede o no de una vuelta o más vueltas para llevarlo del ángulo obtenido a su argumento principal. Eso lo debemos de cuidar. Muy bien. Ahora vamos al inciso B, la raíz quinta de z2. La raíz quinta de z2, pues aquí z2 es 32e a la 2 pi tercios de i, lo sustituimos, aquí está, z2 sustituido, y se trata de extraer la raíz quinta. La definición establece es la raíz quinta del radio, en este caso es esto, y e elevado a el ángulo dado del complejo, 2 pi tercios, que es este, más k veces 2 pi entre 5, que es el índice del radical, y esto multiplicado por i. Bueno, pues entonces extraemos la raíz quinta de 32 y eso es 2. Y este ángulo, como está aquí indicado, permanece tal cual, multiplicado por i. Aquí tenemos que variar k, dice la definición, desde 0 hasta n menos 1, siendo n el índice del radical. Si esto es 5, 5 menos 1 es 4. K va a tomar diferentes valores desde 0 hasta 4. ¿Cuántos valores? 1, 2, 3, 4, 5. Con cada uno de estos valores vamos a obtener diferentes raíces y eso nos va a conducir a las 5 raíces que esperamos de extraer la raíz quinta de z2. Muy bien, pues vamos a ir variando los valores de k para ir obteniendo las diferentes raíces, pero aquí nos están agregando en esta lámina esta indicación. Dice la variación del ángulo θ es de 2 pi quintos en 2 pi quintos. ¿Qué quiere decir esto? Que los ángulos que vamos obteniendo de las raíces van a ir variando en un mismo ángulo y ese ángulo es 2 pi quintos. ¿Cómo lo sabemos? Pues es una vuelta completa, 2 pi, entre el índice del radical, en este caso es 5. Los ángulos de las raíces, de las 5 raíces, van a ir variando de 2 quintos de pi en 2 quintos de pi, como lo hacíamos exactamente igual en la radicación de números complejos dados en su forma polar. Observábamos en ese entonces que todas las raíces del número complejo tenían el mismo radio. Sucede lo mismo en la forma exponencial. Las 5 raíces que vamos a obtener, aquí solo apreciamos 2, z1 y z2, van a tener el mismo radio. Pero el ángulo, vamos a obtener el primero, que es este, y después los que siguen, de aquí a acá, va a ir variando con este ángulo, 2 pi quintos. Aquí dice esto es igual a 6 pi quinceavos. Ahorita explico por qué. Bueno, vamos entonces primero a asignar el valor de k, el primero que toma, que es 0, y lo vamos a sustituir aquí. Entonces sería 2e a la 2 pi tercios,
Y como 2pi aquí quedaría multiplicado por 0, pues solo quedaría 2pi tercios, que es lo que queda aquí anotado. Y este ángulo lo vamos a simplificar, es una fracción compuesta, medios por medios, extremos por extremos, y nos queda que la simplificación de esta fracción es 2pi quinceavos. El 5 multiplica el 3, que son los medios, y este 5 lleva como denominador un 1, y ese 1 multiplica el 2pi. Por eso se reduce a este valor, 2pi quinceavos. Y esta es la primer raíz de mi número complejo Z2. El radio es 2, la base es E y el ángulo es 2pi quinceavos de I. Bueno, para las siguientes raíces ya sabemos que este ángulo se tiene que ir incrementando de 2pi quintos en 2pi quintos. Pero como resultaron quinceavos, el primer ángulo está dado en quinceavos, lo que se hace aquí es transformar este ángulo de quintos a quinceavos. ¿Qué se hace? Pues se multiplica tanto arriba como abajo por 3. 3 por 2 es 6 y 5 por 3 es 15. Ahora este 2pi quintos equivale o es lo mismo a 6pi quinceavos. Entonces es muy fácil sumar porque ya tienen el mismo denominador, los ángulos. Bien, para k igual a 1, que es el segundo valor que puede tomar k. Entonces este k ahora toma el valor de 1 y 1 por 2pi, pues es 2pi, que es este valor que tenemos acá. El ángulo θ, que es el de inicio, 2pi tercios, se mantiene aquí. Lo único que asignamos fue k igual a 1, que multiplica 2pi, y eso me da 2pi. Si hacemos las operaciones que están aquí indicadas, sumar los ángulos y dividirlos entre 5, da exactamente este ángulo que tenemos acá. El radio permanece igual y es el mismo para ambas raíces. Si observan, aquí tenemos en la primera raíz 2pi quinceavos. Este ángulo, si le sumo 6pi quinceavos, 2 más 6, 8pi quinceavos. A este ángulo le sumé este y me da este de acá. Este ángulo también se puede obtener al hacer todas las operaciones que tenemos aquí indicadas. Bien, antes de pasar a la siguiente lámina, veamos qué va a suceder con el siguiente valor de k. Ahora sería 2. Aquí fue 1, seguiría 2. El radio sabemos que no va a cambiar, permanece igual. Para la siguiente raíz, que sería Z3, el radio tendrá que ser 2. Y el ángulo, pues a este le tendría que sumar 6pi quinceavos. Si aquí tengo 8 y le sumo 6, serían 14 quinceavos de pi. Entonces en la siguiente raíz nos esperamos que Z3 sea 2 de radio, e elevado a la 6, a la 8 más 6, 14. 14 pi quinceavos. Entonces veamos pues entonces, si k toma su segundo valor, tercer valor que es 2, esto sería 2 por 2pi. 2 por 2pi me daría 4pi. Vayamos a la siguiente lámina. Aquí está, con k igual a 2, este 4pi resultó con el valor de k igual a 2 multiplicado por 2pi y me dio 4pi. Este ángulo es el mismo de un inicio, 2pi tercios, y si nosotros sumamos y dividimos, es decir, realizamos las operaciones que están aquí indicadas, esas operaciones me llevarían a este ángulo de acá. Obsérvese que el radio es el mismo y va a ser el mismo para todas las raíces que vamos a obtener, siempre será 2. Y este ángulo se obtuvo de los 8 quinceavos que teníamos en Z2 y le sumamos 6 quinceavos, 8 más 6, 14, 14 pi quinceavos. Y ya tenemos la tercer raíz del número complejo. Le asignamos acá su siguiente valor, que ahora es 3, y si a 2pi lo multiplicamos por 3, me queda 6pi. Este ángulo es el mismo, el que viene dado desde el complejo inicial. Y si hacemos estas operaciones,
lo que vamos a obtener es el ángulo de acá. ¿Cómo lo obtuvimos? Pues lo podemos hacer con las operaciones, sustituyendo el valor de k, etc. O bien, al ángulo de la anterior raíz, a este ángulo, le sumo 6 pi quinceavos. 14 más 6, 20 pi quinceavos. Como estos números, 20 y 15, son divisibles entre 5, pues entonces divido 20 entre 5 y me da este 4, y 15 entre 5 me da este 3. Lo que hice fue simplificar este ángulo a su mínima expresión. Y aquí tenemos ya la cuarta raíz del número complejo, 2e a la 4 pi tercios de i, o bien 2e elevado a la 20 pi quinceavos. Y le asignamos acá su último valor, que era 4. Si este 4k, si este 4 lo multiplicamos por 2pi, sería 8pi, que es este ángulo que está aquí. Esto es 4 veces 2pi, por eso se tiene 8pi. Este ángulo es el mismo, el inicial del complejo. Si realizamos todas estas operaciones, sumar y dividir, llegamos a este ángulo que tenemos acá. O bien lo podemos obtener también del ángulo de la anterior raíz, que es este. Le vamos a sumar a este ángulo 6 pi quinceavos. 20 más 6, 26 pi quinceavos de i. Y esto que tengo aquí, pues resulta ser la última raíz, la Z5 del número complejo. Entonces ya tenemos las 5 raíces. La característica es que todas tienen el mismo radio y que todas van a variar de 6 pi quinceavos en 6 pi quinceavos. De aquí a acá hay 6, de aquí a acá hay 6, y de esta a la anterior hay 6 pi quinceavos. Entonces ya hemos obtenido las 6 raíces. Si quisiéramos comprobar cualquiera de ellas o las 5, para ver si son correctas las raíces que obtuvimos, ¿qué tenemos que hacer? Lo hicimos en la forma polar en el video anterior. Pues tomar una de las raíces, cualquiera de ellas, esta por ejemplo, y la vamos a elevar a la quinta potencia, y el desarrollo de esa potencia me debe de dar exactamente el radicando, es decir, el Z2 que teníamos que extraer, la raíz quinta. Este elevado a la quinta potencia me debe de dar el radicando. Lo mismo que este elevado a la quinta potencia, o este, o las otras dos potencias, las otras dos raíces que ya obtuvimos. Muy bien, pues aquí está. Vamos a ver nada más, retomando. Vamos a ver, aquí tenemos las primeras dos raíces, Z1, Z2. El ángulo de variación teta es una vuelta completa, que es 2pi, dividido entre 5. Tiene 5, el índice del radical, y decimos las raíces van a ir variando de este ángulo entre cada una de ellas. Y como el primer ángulo que obtuvimos resultaron quinceavos, pues transformamos el 2pi quintos en quinceavos. Y entonces multiplicamos por 3 arriba, nos dio 6, multiplicamos por 3 abajo, nos dio 15, y entonces ahora sí ya resulta más fácil sumar este ángulo a la primera raíz que tuvimos para llegar a la segunda. Y así, 2 más 6, 8. 8 más 6, 14. 14, aquí está. Y estos 14 más 6, 20, y estos 20 más 6, 26, y obtenemos las raíces de manera más fácil, sin necesidad de hacer todas estas operaciones, simplemente ir sumando a cada una de las raíces el ángulo correspondiente. Muy bien, vamos a ver el último ejercicio ya para cerrar este video, y se trata de manejar radios negativos y ángulos negativos en un complejo dado en su forma exponencial. El procedimiento, el manejo es exactamente el mismo que se comentó y se explicó para los números complejos en su forma polar. Veamos, dice el ejercicio 3.12, exprese el número complejo dado a su forma binómica. Nos lo dan en forma exponencial con un radio negativo
y con un ángulo negativo. Entonces tenemos que hacer las transformaciones. Bien, la sugerencia que yo hacía en el anterior video era, primero transformen el radio, cambien el radio negativo a uno positivo para saber si al sumarle a este ángulo negativo el valor de pi, ya se transforma este ángulo de negativo a positivo. Bueno, dice cambiando el radio negativo a positivo. ¿Cómo lo hacemos? De negativo que está aquí lo escribo ya positivo y lo único que tengo que hacer es al ángulo dado, que es este, le voy a sumar pi. Y pi en términos de medios, un entero son 2 medios. Aquí tenemos 2 medios de pi. Menos 3 medios más 2 medios me queda menos 1 medio. Ya transformé el radio negativo a positivo, sumándole al ángulo dado pi. Pero resultó que aún sumándole esta pi al ángulo, se mantuvo como un ángulo negativo. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es transformar este ángulo negativo a un ángulo positivo, como sumándole vueltas completas, tantas vueltas completas como sea necesario, hasta que este ángulo deje de ser negativo. Evidentemente, pues con una vuelta es suficiente, porque aquí nada más tenemos menos pi medios, que equivale a menos 90 grados. Entonces dice acá, sumando 2pi, que es una vuelta completa, al ángulo tenemos 8, es el radio, se mantiene, y al ángulo dado le sumamos una vuelta completa. 2 enteros de pi, ¿a cuántos medios equivalen? Pues a 4 medios, 4 medios es 2, entonces aquí tenemos 4 medios, y si a 4 medios le resto un medio, me queda 3 medios de pi por i. Y aquí tenemos ya entonces este mismo número complejo, el que nos dieron de inicio en el enunciado, expresado con radio positivo y ángulo positivo. Pero nos dicen, transforme o deme en este número complejo, en forma binómica. Bueno, no hemos terminado entonces. Vamos a tener que transformar este complejo primero a su forma polar y después de polar a su forma binómica, transformando z a su forma binómica. Bien, ¿cómo le hacemos para que un número complejo dado en forma exponencial pase a ser un número complejo dado en su forma polar? El radio es el mismo, se mantiene de exponencial a polar el mismo. En lugar de escribir en la polar escribimos cis y transformamos este ángulo que está dado en radianes a un ángulo dado en grados. ¿Qué tendríamos que hacer? Tomar pi, que equivale a 180, lo multiplicamos por 3 y lo dividimos entre 2. Y eso nos daría 270 grados. Este ángulo en radianes es exactamente igual a pero acá en grados. Es más fácil que hacer las operaciones. Aquí tenemos 3 veces pi medios. Pi medios sabemos que es 90. 3 veces 90, 9 por 3, 27, son 270 grados. Bueno, ya tenemos ahora el complejo, que es este de acá, ya lo tenemos expresado en su forma polar. Tendríamos que llevarlo ahora a su forma binómica. ¿Cómo se llega de aquí a acá? Bueno, tenemos ecuaciones de transformación, pero aquí resulta más fácil que eso. No tenemos que usar las fórmulas, simplemente razonar y ubicar dónde queda este número complejo dentro de mi plano de Argand. Por el ángulo que estamos manejando, 270 grados, nos damos cuenta que esto es 3 veces 90. 3 veces 90 nos lleva a la parte negativa del eje imaginario. 3 veces 90 me lleva a la parte negativa del eje imaginario. Entonces, si este ángulo me lleva a la parte negativa del eje imaginario, su magnitud del radio me indica qué tan lejos es el punto que representa el complejo del origen, y ese radio es 8. Entonces, este 8 es lo que tenemos acá, y resulta ser menos 8i
porque este ángulo me lleva justo a la parte negativa del eje imaginario. Entonces, 8 cis de 270 equivale a menos 8i. Si no se ve claro o no se entiende con toda claridad cómo sacamos esto, bueno, pues recurrimos a las ecuaciones de transformación, sustituimos el valor del ángulo para llegar a este valor. Nada más a manera de recordatorio, esto lo puedo transformar con las ecuaciones A es igual a R por coseno de teta y B es igual a R por seno de teta. Sustituyen R, que en este caso es 8, y teta, que es 270. Y ya aplican las operaciones, el valor de la función por 8, y les va a dar, en el caso de A0 y en el caso de B, 1. No, menos 1 por 8, menos 8. Menos 8. Pero bueno, ahí lo practican ustedes con las ecuaciones de transformación, o bien les sugiero que representen este número complejo en su plano de Argand y verán con toda claridad que va a caer en la parte negativa del eje imaginario y por lo tanto es un imaginario puro. Bien, con esto damos por terminado el video. Recordemos lo que hicimos en él. Iniciamos con la definición de las dos operaciones, potencia y raíz enésima de un número complejo. Hicimos un ejercicio en donde mostramos cómo se operan estas dos operaciones, radicación y potenciación, y cerramos el video con este ejercicio en donde se ilustró cómo transformar un número complejo en forma exponencial con radio negativo y ángulo negativo, que es justamente lo que hicimos aquí, y de paso transformamos el complejo dado de su forma exponencial a su forma binómica. De aquí a acá cambiamos radio y ángulo negativo a radio y ángulo positivo. Esto fue lo único que se hizo, y después de aquí a acá hicimos las dos transformaciones. Bien, jóvenes, espero que haya quedado claro los conceptos y los ejercicios que trabajamos en este video. Les invito a ver el siguiente. Muchas gracias por su atención.